Lucas 15, versículo 11 en adelante. Leemos la palabra bajo la cobertura y el poder del nombre poderoso de Jesús de Nazaret. También dijo un hombre que tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame de la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Leemos el 13 versículo. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Quiero ministrar con el tema una mente atada. Una mente atada. Y cuando busqué el significado de esto, el significado de esto es una influencia demoníaca oculta que entorpece y bloquea el progreso espiritual de una vida. Escuche esto. Y cuando yo leía esto, me llamó la atención leer y escudriñar la palabra en el libro de Lucas capítulo 15 versículo 11. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del hijo pródigo, el hijo pródigo había sido un hijo que el padre le había dado todos los buenos gustos. Y no simplemente esto, sino que también era un hijo que estaba viviendo bajo los principios de Dios. Y vemos que en un momento dado su mente comienza a ser bloqueada. Y nosotros entendemos que cuando una mente de alguien comienza a ser bloqueada, aleluya, por tanto que pierde ya la conexión de quien ha estado conectada. Y si usted se pone a analizar, un bloqueo es como tú tener un celular y ya tú no acordarte de la contraseña. Y eso es lo que estaba pasando con el hijo pródigo. El hijo pródigo, su mente ya estaba bloqueada, su mente estaba desconectada de lo que era la fuente. ¿Por qué? Porque se había juntado con alguien que lo había desconectado de Dios. Y dice que tenía amigos, y esos amigos que tenía lo habían desconectado del Dios que lo había llamado. Y yo estoy hablando con gente que esta noche, que Dios determinó palabras sobre ellos, pero el enemigo ha tenido su mente atada, su mente desconectada del Dios que los llamó. Escucha esto. Y dice que en ese momento, dice que el padre le había reunido todo, porque me imagino que en aquel tiempo el padre podía entregar la heredad antes de tiempo. Y dice que le reúne parte de la heredad y se le entrega. Y dice que cuando se le entrega, dice que el hijo pródigo se va a una provincia apartada y de ahí comienza a desperdiciar todos los bienes que tiene, viviendo perdidamente. Cuando usted se pone a analizar esta palabra, perdidamente, es una vida que está desconectada y apartada de Dios, y es una vida que está conectada con el pecado. O sea que el hijo pródigo estaba viviendo en pecado. Por eso el padre comenzó a decir: mi hijo que está muerto. ¿Por qué? Porque lo único que separa a Dios o al hombre de Dios es el pecado. Y dice que mientras el hijo está desconectado de Dios, está en pecado. Y dice que comenzó a malgastar el dinero. Me imagino que tenía amigos que compartían con él. Me imagino que tenían mujeres que compartían con él, hasta el día que todo comenzó a gastarse. Dice que cuando todo se estaba acabando, las mujeres que tenía ya no estaban con él, los amigos que tenía ya no estaban con él. Pero dice que en un momento dado, la mente que estaba bloqueada, algo comenzó a desbloquearla, algo comenzó a tocarla. Y dice que el hijo pródigo comenzó a entrar en sí, porque hay algo que cuando Dios se conecta contigo nuevamente, lo que antes no recordabas, Dios comienza a recordártelo de nuevo. Porque dice que el hijo pródigo estaba bloqueado, o sea, estaba entorpecido. ¿Por qué? Porque se había llevado de un consejo contrario a lo que el cielo había determinado sobre él. Pero dice que en un momento dado se ve en un lugar donde está apacentando cerdo, donde está
está pasando por necesidad y dice: yo en la casa de mi padre abundancia de pan yo tengo, pero ahora yo perezco. Y dice que en un momento dado dice que él entra en sí. La palabra entra en sí es que encontrarse consigo mismo. O sea, el hombre estaba bloqueado. El hombre había olvidado lo que era. El hombre había olvidado la posición que tenía. El hombre había olvidado el Dios que lo llamó. Y dice que cuando se encuentra consigo mismo, él dice: yo iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Yo reconozco que no soy llamado de ser llamado tu hijo, pero hazme como uno de tus jornaleros. El hijo que estaba bloqueado, el hijo que estaba separado de su padre, dice que vuelve en sí. Porque a veces hay personas que tú le predicas, le hablas la palabra, pero tiene un tiempo donde está bloqueado. Que por más que tú le hablas, no vuelve en sí. Que por más que tú le predicas, no vuelve en sí. Hasta el día que Dios hace que se encuentre consigo mismo. Encontrarte consigo mismo es como encontrarte con tu creador. Encontrarte con tu principio, con el que te estableció aquí en la tierra, con el que marcó cosas diferentes para tu vida, con el que estableció reino para ti. Y dice que cuando él se encuentra consigo mismo, lo primero que hace es que se humilla. Y dice que mientras se humilla, la gracia comienza a ser depositada sobre él. Y dice que él dice: yo volveré a la casa de mi padre. Y dice que mientras él va caminando, dice que el padre está en el mismo lugar donde él lo había dejado. O sea, que mientras tú te apartas, Dios no se mueve del lugar. Dios siempre está en el lugar esperándote. Dios no es como los hombres. El hombre te puede dar la espalda, el hombre puede renunciar a tu vida, pero Dios te espera en el mismo lugar para levantarte, para cambiarte, para restaurarte y para cambiar tu condición. Escuche esto, porque un corazón contristo y humillado Dios no lo desprecia. Y dice que él estaba humillado, él estaba contristado porque él entendía que había fallado, él entendía que había pecado, él entendía que había salido de la casa de su padre, él entendía que necesitaba de Dios, él entendía que todo lo que había vivido, que todo lo que poseía, que los que estaban con él no eran parte de él. Aleluya. Porque todo el mundo lo desamparó, todo el mundo lo dejó solo, y se dio cuenta que el único que estaba con él en su proceso era el mismo que le entregó lo que él quería para ser supuestamente feliz. Veía a los jóvenes y me imagino que lo veía en el teteo. Lo veía con una cosa que hay nueva ahora, porque antes era la juca y ahora le tienen unos vapers. Los vapers son hechos de toda manera. Ahora lo hacen estilo lápiz. Porque cuando el diablo te quiere destruir la vida, el diablo inventa lo que sea para matarte. Como Satanás vio que la juca era tan grande y la policía se la llevaba, él dice: yo se la voy a hacer en forma de lapicero, yo se la voy a hacer en forma de cargador, de modo que la lleve cargada y que pueda matar. Porque si usted se pone a leer el cigarrillo dice: es perjudicial para la salud. O sea, cuando Satanás te va a matar, él no te dice que no te va a matar, él le dice: eso te va a matar, tú lo consumes si quieres. La droga te va a matar, tú la consumes si quieres. Y como dice el proverbio, que hay mujeres que de sus labios destilan miel, pero su camino es camino de muerte. Tú la pruebas si quieres. El hijo pródigo estaba en un lugar, él estaba desconectado de Dios, pero no era que no sabía lo que el padre le había enseñado. Hay mucha gente que están aquí, que han sido instruidas, que conoce ese Dios, que ya se le ha hablado de Dios, pero hay algo que lo bloquea. Pero el que desbloquea está aquí en esta noche. Ay, el que cambia está aquí en esta noche, el que restaura está aquí en esta noche. Él se llama Jesús. Y dice que cuando Jesús le llega al hijo pródigo, se encuentra consigo mismo. Y cuando se encuentra consigo mismo, él reconoce, escuche esto, y cuando reconoce que falla, se humilla. Y la palabra dice que el que se humilla será exaltado. Escuche esto. Por eso es que cuando alguien no es cristiano y se humilla, dice que Dios lo exalta. Y por eso comienza a ser tan bendecido. ¿Por qué? Porque Dios comenzó a limpiarte desde el principio que te humillaste.
Por eso las bendiciones que estaban bloqueadas, Dios las desbloqueó. Y tú dices, pero ¿qué pasó? Desde que entré, Dios comenzó a bendecirme. Desde que entré, Dios puso favor y gracia. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que Dios te bloqueó algo que estaba bloqueado en el mundo espiritual sobre tu vida. Si usted se podía analizar, cuando el hijo pródigo va de camino, él estaba sucio, sus calzados estaban sucios. Me imagino que el anillo se le había perdido. Y dice que cuando él va llegando, el padre lo abraza. Escuche esto. Y dice que cuando el padre lo abraza, dice que el padre le dice: buscad nuevas vestas, buscad nuevo calzado, buscad nuevos anillos, porque mi hijo, el que se había muerto, hoy ha regresado. O sea, el padre está diciendo: buscadme la identidad, porque él la había perdido y ahora yo se la devuelvo de nuevo. Porque cuando tú crees que todo lo perdiste, el padre está propuesto para entregar lo que perdiste de nuevo. Dice que le entrega un anillo. El anillo es el nuevo pacto con Dios. El nuevo pacto con Dios es lo que te hace o lo que le hace a Satanás entender que no puede tocarte, porque ya tú estás casado con alguien que está por encima de él. El anillo es lo que te representa como del reino. Por eso es que cuando Satanás ve la identidad del hombre, dice que Jesús cuando vino como el esposo, pero dice que el esposo viene a buscar su esposa. ¿Y cuál es la esposa? La iglesia. O sea, que la esposa tiene una identidad. Y cuando Satanás ve tu anillo como esposa, Satanás tiene que retroceder, porque sobre ti hay una identidad. Por eso fue que cuando el hijo pródigo llegó, Dios le cambió la identidad del mundo y le puso la identidad de Cristo, para que cuando Satanás quiera golpearlo de nuevo, él entienda que tiene dueño. Él entienda que tiene alguien que lo respalda. Él entienda que tiene alguien que está con él. Y quiero hablar con alguien en esta noche y hacerle entender que Dios está contigo. Es verdad que te engañaron. Es verdad que te hicieron tomar una mala decisión. Quizás pensaste que te ibas a quedar en la misma condición que estabas. Quizás pensaste que no ibas a florecer. Quizás pensaste que ya todo se había acabado. Pero te vengo a decir cómo hizo Dios con este hombre llamado Aarón. Y dice que cuando él entró a su vara, habían 12 príncipes. Y dice que cuando él entra a la vara, dice que hay 12 varas. Y dice que mientras la vara de él está ahí, fue Dios que lo marcó. Fue Dios que estableció que algo Dios iba a hacer. Y dice que cuando entraron la vara, dice que la vara de Aarón comenzó a florecer, pero las otras varas se quedaron en el mismo lugar. Las otras varas se quedaron como estaban. Y dice que la vara de Aarón, aunque estaba seca, comenzó a florecer. Quiero decirte que aunque muchos te vean en una condición que quizás crees que está seca, vas a comenzar a florecer. Vas a comenzar a florecer. No te vas a quedar en la misma condición que estás, porque la condición que estás no es para quedarte estático, no es para quedarte sin movimiento. Es un tiempo de proceso donde muchos creen que estás en sequedad, pero no hay sequedad. No, es para que llegue la manifestación del cielo y el cielo trabaje a tu favor. Y cuando el cielo trabaja a favor de alguien, lo que alguien cree que está seco comienza a florecer. Lo que alguien cree que está detenido comienza a caminar. Y yo vengo hablando con gente acá que nadie va a detener lo que Dios ha establecido. Nadie va a detener lo que ya Dios predestinó. Mire, el problema no es que me vea seco. El problema es si Dios se va, porque me puedes ver seco, pero si Dios está trabajando, algo puede florecer. Si Dios está en el asunto, lo que tú puedes ver seco hoy, mañana lo puedes ver florecer. Lo que tú crees que está detenido, mañana lo puedes ver caminando. Por favor, alguien que cree esta palabra, dígale: llegó mi tiempo de florecer, porque donde está su presencia hay plenitud de gozo. Y aquí hay gozo, hay gozo, hay gozo. Por eso alábale con la excelencia. Alábale con la excelencia. Alguien puede adorar a Dios acá. Alguien puede adorar a Dios
Dios acá. Alguien puede adorar a Dios. Es una noche donde Dios va a hacer milagros. Hay un milagro para ti esta noche. Obedecieron y se detuvieron. Y dice que cuando se detienen, dice que hubo gran bonanza en aquel lugar. Y dice que Jesús le dijo: hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? O sea, Jesús le está diciendo: la autoridad que yo tengo, ustedes la tienen. El poder que yo tengo, ustedes lo tienen. La palabra que yo establecí ahora, ustedes podían establecerla. Lo que pasa es que desconocían de lo que tenían. Y hay cosas que Dios te quiere hacer conocer en esta noche. Tú que estás fuera, que ahora eres pródigo, pero hoy serás hijo. Escuche esto: hoy serás hijo. Dios te va a entregar lo que tú desconoces. Dios pondrá algo en ti que tú desconoces. Por eso es que cuando tú ves a alguien cristiano, tú dices: wow, pero yo veo un brillo diferente. ¿Y qué fue lo que le pasó? Dile: llegó Jesús. Cuando Jesús llega, Él da la verdadera felicidad. Cuando Jesús llega, Él cambia la vida del hombre y de la mujer.